Seguimos en esta edición navideña de Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, vengo a tono con mi corbatita roja. Estamos a pocas horas de recibir la Navidad y es momento de hacer un análisis sobre lo que se puede venir en este año electoral 2026 y hacia dónde nos puede llevar este gobierno de transición del presidente José Gerí. Está con nosotros Enrique Castillo, periodista, analista político. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Oye, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, en unos días entramos a un año ya electoral. Es un año bastante complejo, delicado para el país. En ese sentido, ¿cómo has observado lo que ha ocurrido hasta el momento a nivel general en términos electorales en cuanto a los candidatos, por ejemplo? Bueno, lo que se ha visto es a veces, o en algunos casos, tremendos problemas para armar las planchas presidenciales. Ajá. Algunas se han armado a última hora. En otros casos, elecciones internas que han generado alguna sorpresa. Y en la mayoría de los casos, planchas electorales que estaban cantadas desde hace mucho tiempo y donde las elecciones internas han sido un ritual que no ha servido para un proceso democrático realmente. Porque ya conocíamos quién era el candidato o la candidata desde hace mucho tiempo. En el caso de APP, por ejemplo. En el caso de Fuerza Popular. Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Así es. Ya lo sabíamos. Y algunos otros un poco más pequeños, ¿no? Uh-huh. El caso de Carlos Álvarez, el caso de Rafael Belaúnde. Claro. O sea, son casos en los cuales ya esa es una cosa que ya estaba establecida. Sí sorprende y complica mucho esto de Acción Popular, ¿no? Y digo que lo complica porque Acción Popular es un partido con una tradición muy fuerte. Por supuesto. Y un manejo bien desprolijo y la verdad bien vergonzoso el que han tenido para llevar a Acción Popular a estar fuera de este proceso electoral. Una marca, un símbolo que eran parte de la tradición electoral peruana, sí, claro. Aunque el comportamiento de la bancada en este último proceso en el Congreso fue también vergonzoso con los niños y una serie de situaciones bien complejas, pero se trata de un partido, el único o de los pocos que nos quedaban sólidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Con la restricción del APRA y del PPC, claro, vuelven a la mesa estos dos partidos, pero Acción Popular se mantenía desde hace décadas ahí. Entonces, me preocupa la de Acción Popular porque se ha hablado incluso, Enrique, de fraude, ¿correcto? Y de hecho es una situación, ¿no?, bastante delicada. Sí. Entonces, es un proceso que no entusiasma, no nos trae nada novedoso, y sí nos trae decepciones como esta de la que estamos hablando o candidaturas que se han caído, sea por decisiones propias o por decisiones de los entes electorales, ¿no? Entonces, un proceso raro. Sí, por decirlo menos. Ahora, la ciudadanía todavía como que no parece muy animada a votar por algún candidato en las próximas elecciones. Las encuestas señalan que, claro, el que va arriba, correcto, que hasta el momento en casi todas las encuestas es el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Sí es cierto, está arriba, pero con 10, 12%. Y aprovechamos, Enrique, para recordar que vamos a tener 5 columnas, ¿eh? 5 columnas claro. En la cédula electoral. Presidentes, senadores, como bien lo decías, a nivel nacional y por jurisdicción, diputados y parlamentarios andinos. Así que vayamos tomando las precauciones del caso para votar, obviamente, de manera responsable. El principal problema va a ser cómo vas a poder distinguir las propuestas de los candidatos. Claro. Y tú y yo sabemos que la población no es muy adicta a revisar los planes de gobierno. Se basa principalmente en la simpatía del candidato, en las posibilidades que tenga de escucharlo hablar, de las frases que pueda lanzar y de las promesas que pueda decirnos. Sí, claro. Entonces, claro. Es muy pobre los elementos que tenemos para tomar decisiones los peruanos. Y si a eso le agregas una cédula de votación que es ininteligible para mucha gente. Bastante complicada, por decirlo menos. Con fotos muy pequeñitas, símbolos muy pequeñitos, las posibilidades, además de viciar el voto involuntariamente o de confundir al momento de votar, pueden hacer de este proceso una suerte de experiencia muy poco positiva.
Sí, arriesgándome seguramente a lo que puedan pensar otras personas. Creo que ese es el proceso electoral, Enrique, para terminar con este tema más complejo que ha tenido el Perú, definitivamente. Digamos que efectivamente complejo por el número de candidatos. Claro. No sé si en América Latina hay para países que han tenido tantos candidatos, en general y en total. Compleja también por la situación política que vivimos en este momento. Y compleja también porque se trata de una cantidad enorme de antis que se van a enfrentar y donde muy probablemente volvamos a votar no por lo que queremos, sino por cómo evitar que otros lleguen al poder. Y eso va a ser lamentable. Ya tenemos experiencias al respecto. No vamos a votar por lo mejor, sino por el mal menor. Muy bien. Analicemos un poquito, Enrique, lo que hasta el momento nos va dejando el gobierno de José Gerí. Tiene poco tiempo en Palacio de Gobierno y va a tener poco tiempo a nivel general porque ya en julio tendrá que irse. Pero en ese sentido, ¿qué te ha parecido el entusiasmo con el que inició José Gerí su gestión, correcto? Y lo que va dejando en este momento la lucha que encabeza, especialmente contra la inseguridad ciudadana. En muy poco tiempo, José Gerí, o el gobierno que él administra, que es un gobierno transitorio, ha tenido dos etapas muy marcadas. La primera, de un protagonismo muy fuerte de José Gerí, un estilo personal que era evidente, trataba de marcar una distancia enorme entre Dina Boluarte y él. Claro. Una presencia permanente no solamente en las calles, sino en los medios. Y una cantidad de promesas en los gestos y en las palabras que hacían prever un verdadero cambio a nivel de la gestión gubernamental. Sin embargo, viene la segunda etapa. No ha habido resultados en el tema de la lucha contra la delincuencia y por el contrario, el número de asesinatos ha crecido y no lo digo yo, está reconocido por los altos mandos de la policía. El mismo José Gerí ha dicho que esta guerra no la gana, pero tampoco la pierde. Una declaración un poquito confusa, ¿no? Una, digamos, declaración cumplidora, pero donde además el país volvió a entrar en una serie de temas que eran recurrentes a nivel de otras ocasiones. El caso de Petroperú. Mira cómo anteayer y ayer hemos sabido que el presidente del directorio nombrado por este gobierno ha sido removido después de 36 días de gestión. El señor Canales. Así es. Y la ministra de Economía se queja de que la gerencia general nombrada por esas personas y el nuevo directorio no era transparente. Entonces, el mismo gobierno está corrigiéndose en los nombramientos y en otros temas, como los de Beca 18, y puedes seguir sacando temas, ha venido enfrentando situaciones complejas que todavía no ha sabido desatar. Lo que la Cancillería quiso hacer en la OEA le salió mal con respecto a Betsy Chávez. Claro. Y tenemos todavía a Betsy Chávez en la Embajada de México. No fue, digamos, la mejor idea el plantear esto en la OEA sin el apoyo previo. Y así podemos ir nombrando o podemos ir marcando una serie de temas en donde el gobierno todavía no termina de tener resultados. Mira el tema del Reinfo. Todos apostábamos durante el año a que el Reinfo terminaba de todas maneras en diciembre de este año. Sin embargo, el gobierno se ha contentado con que esté un año más. O sea, no ha peleado por la eliminación del Reinfo, sino ha apoyado un año más. Claro, dice tecnicismos por los cuales está pensando en observarla, pero no ha cuestionado el que el Reinfo, que es tan dañino, se mantenga un año más. Tiene algunas otras cosas que puedes decir que están en camino a ser positivas, pero este manejo que nos lleva nuevamente a un estado en el cual el país vuelve a la normalidad, ha llevado al presidente José Gerí a perder ya 5 puntos de aprobación según la última encuesta y donde ya la desaprobación va siendo un poquito mayor a la aprobación. Entonces, esto es una muestra de que la población se siente algo decepcionada. En Lima todavía mantiene una aprobación alta, pero a nivel nacional se siente una decepción que podría
agudizarse en los próximos meses. Ese punto me gusta, Enrique, porque efectivamente las primeras medidas, incluso contra la criminalidad del presidente José Gerí, parecían encaminadas a Lima y Callao, ¿correcto? Intervenciones en penales, él habló mucho de cómo combatir la extorsión, pero no se ha fijado que, por ejemplo, en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, tenemos allí en el norte al epicentro de la delincuencia desde hace muchísimo tiempo. Entonces, como que todavía está mirando de manera muy lejana a lo que sucede en provincias. Pero es curioso porque no nos olvidemos que él anunció esta gira por todo el país. Exacto. Y ya ha recorrido varios puntos, varias regiones del Perú. Y sin embargo no conocemos todavía los resultados en términos de políticas o en términos de acciones gubernamentales, resultados que nos lleven a decir, sí, fue, miró, vio que había que cambiar, claro, y introdujo esos cambios a nivel regional. Claro, porque la idea no es que vaya solo de visita, ¿no? Que vea, que observe, que converse con las autoridades. Mira y que lo que ha pasado, medidas. mira lo que ha pasado en una chocolatada navideña donde han asesinado a una autoridad en La Libertad municipal uh-huh. y han herido a varios niños que estaban en esa chocolatada. Uh-huh. Bueno, míralo así. En Lima hubo una balacera en un concierto de Guamanina. Uh-huh. ¿Fue Guamanina? No me acuerdo. Pero un concierto, no hubo ningún fallecido, un herido, y sin embargo tienes una balacera en una chocolatada en La Libertad, en donde muere claro. una persona, claro. hay varios niños heridos, y yo no he visto una reacción ni en el Congreso, ni en el gobierno, ni en la policía, como la que hubo por ese concierto en Lima. Sí. Entonces, es obvio que las regiones se sienten no solo desprotegidas, sino abandonadas. Hay una visión bastante centralista, lamentablemente. Totalmente. Del Ejecutivo y del Congreso, a pesar de que hay representantes ahí de distintas regiones, parece que se han olvidado que esos votos regionales los han puesto en el Parlamento. Totalmente. Y eso hace que justamente lo notes en las encuestas, donde las regiones terminan rechazando al gobierno más de lo que lo aprueban, y en Lima no, porque la acción mediática del presidente se ha concentrado en Lima. Ha buscado tener ese efecto en Lima. Y no lo ha podido replicar en provincias porque no es tan fácil hacerlo en provincias. Ir en la mañana, darte un paseo por la calle, saludar y subirte de nuevo al avión para regresar a Lima, no es suficiente como para dejar algún tipo de seña o ruta para una región que tiene problemas diferentes a los de Lima. La fotito, ¿no? Y la portátil no basta definitivamente. Y además, claro, es fácil ir a una región con todo el apoyo y todo el cerco policial con el que vas. La gente vive sin eso y sufre entonces todos los estragos de la delincuencia, de la informalidad o de la corrupción que se presenta a nivel de las autoridades. Enrique, para ir cerrando, no podemos olvidarnos del Congreso de la República. Atención, tenemos un Congreso con una bajísima popularidad, con casi nula cercanía con la población, ¿correcto? Y la pérdida de la confianza también de gran parte de la ciudadanía. En ese sentido, ¿qué esperar en esta última etapa del Parlamento, del Congreso? Si es que podemos esperar algo. Yo no esperaría mucho, porque ya oficialmente y con respaldo legal, por lo menos reglamentario, los congresistas van a poder hacer campaña electoral. Sí, claro. O sea, claro. Cosa que no veíamos en otros procesos. Uh-huh. Ahora sí. Pero hago notar una cosa. Si tú te das cuenta, hay un protagonismo muy fuerte del presidente del Congreso. Uh-huh. Fernando Rospigliosi tiene un protagonismo tan fuerte que incluso podríamos equipararlo con el de José Gerí. En las noticias, Fernando Rospigliosi tiene una línea de trabajo que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, criticarlo o no criticarlo, pero de que se ha vuelto un personaje protagónico en la política peruana, lo es. Se ha vuelto influyente, lo es. Y si te das cuenta, hay muchas conferencias de prensa en el Congreso, fuera de ella, donde el presidente del Congreso está al lado de José Gerí. Entonces, yo espero poco del Congreso desde el punto de vista de la iniciativa en función de resolver problemas a través de las leyes. Es
creo que va a haber mucho protagonismo de los congresistas a nivel de las campañas y de tratar de manejar un populismo que les beneficie desde el punto de vista electoral. Okay. Pero sí creo que va a tener un protagonismo el Congreso en su relación con el Ejecutivo, cosa que Fernando Rospigliosi se la va a marcar permanentemente a José Gerí. Hay que recordar que el mismo José Gerí proviene precisamente del Congreso, ¿no? Proviene del Congreso y yo creo que además ahí hay lazos que son muy difíciles de disolver. Enrique, muchísimas gracias. Y a pesar de todo, feliz Navidad. Feliz Navidad, Jorge, un feliz 24, una feliz Nochebuena esta noche para todos y que podamos no solamente vivir en familia este momento, sino que además acordarnos no solamente de pensamientos, sino con la acción de todos aquellos que necesitan de una mano o de una ayuda. Enrique, nuevamente gracias. Enrique Castillo, periodista, analista político con nosotros en esta edición navideña de Las Cosas Como Son. Volvemos.